Am, Buenas tardes a todos. Este es el estudio del compendio de la doctrina secreta, guiado por la parte interna por el hermano Gaspar. Hoy es domingo 25 de junio del 2023 y estamos en la página, hemos iniciado el estudio de las conclusiones de este compendio de la doctrina secreta. Estamos en la página 351 de la versión digital, interna 300 número 11. Y para iniciar, como siempre, hacemos una elevación de pensamiento. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Y recordar estas palabras que siempre nos ayudan a motivarnos para decir por qué estamos aquí, qué estamos haciendo. Las palabras del señor Sri Ram, que dice: el mayor servicio que uno puede ofrecer a sus semejantes es desplegar una comprensión de las verdades fundamentales relacionadas con la vida, que puedan elevarlos sobre sus problemas e ignorancias y llevarlos a una condición de serenidad y felicidad que no han experimentado antes. Muy bien. Entonces, vamos ahora a mostrar el libro del compendio. Y los micrófonos no están desactivados, están habilitados. Cuando ustedes quieran pueden levantar la mano y hacer sus comentarios respecto a lo que estamos leyendo. Habíamos comenzado la lectura de las conclusiones de esto, las conclusiones del libro escrito por Blavatsky. Creo que aquí hay mucho material que puede ser útil para todos nosotros. Muchas cosas que ella dice acá que puede ser, que va a ser, y nos va a invitar a reflexionar y a compartir ideas entre nosotros mismos. Entonces, habíamos comenzado la lectura, teníamos esta parte que hablaba sobre el conocimiento que ha sido develado, abierto para nosotros a través de este libro de la doctrina secreta, pero es probable que, y ella lo dice, la autora es muy sincera al decir, HPB, que es muy probable que haya, ella considera, dice, si los maestros de sabiduría tienen una historia completa y consecutiva de nuestra raza, desde su estado incipiente hasta nuestros días, y si poseen los anales no interrumpidos del hombre, desde que se desarrolló su ser físico completo, convirtiéndose así en el rey de los animales y dueño de esta tierra, no puedo decirlo la escritora. Pero después ella dice, lo más probable es que sea así, y tal es nuestra convicción personal. Pero si es así, este conocimiento es solo para los más altos iniciados, los cuales no confían estas cosas a sus discípulos. Como sabemos, la doctrina secreta es una parte de muchos libros, ¿verdad? Es parte de la sabiduría antigua, no es toda. Sabemos que lo que intentamos nosotros a través de este libro es expandir nuestras ideas y tratar de acercarnos a ese conocimiento que siempre va a ser nuevo y siempre va a ser cada vez mayor. Y por lo tanto el estudio una y otra vez del mismo libro, desde distintos enfoques, nos va a abrir nuevas puertas a esas concepciones propias. Entonces, eso es lo que habíamos estado reflexionando. Después, Blavatsky en el siguiente párrafo nos habla sobre cuando uno pone en duda lo que está escrito en este libro,
cómo debería uno abordarlo, y citó a ella a estas ciudades antiguas de Herculano y Pompeya, que al principio se pensó que eran ficción, recuerdan ustedes, pero hoy en día se sabe que son ciudades que sí existieron. Entonces, bueno, en la época de Blavatsky hubieron personas a favor de los libros que ella escribió, como detractores también. El punto es cómo deberíamos nosotros tomar, y quienes nos siguen por los canales de YouTube, Federación Teosófica Interamericana, ¿verdad? Y América Teosófica Interamericana y América FTI, canal oficial, nos siguen en este estudio, es cómo uno debería abordar el estudio, y lo hemos estado haciendo, lo hizo el hermano Gaspar, cómo abordar el estudio de la doctrina secreta. Él siempre nos dijo, tómenlo como una entrada a un mundo nuevo, sin límites, siempre con la mente abierta. Uno de los pasos de la escalera de oro, mente abierta, ¿verdad? Para poder abrirnos a la idea, lo que comparte un hermano o comparte una hermana, opiniones que uno les puede servir a uno para meditar. Bueno, y aquí ella también lo dice, Blavatsky, o sea, ella se escribió estos libros, pero hay que ver cómo uno los cómo cómo toma uno Isis sin velo. El día de ayer, la Logia España, de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, hacen un estudio de Isis sin velo. Ellos están estudiando este libro muy interesante que tiene mucho conocimiento y que antecedió a lo que es la doctrina secreta. Entonces, estos libros están ahí, y un verdadero, o sea, todo aquel que tenga inquietud y que quiera intentarlo, bienvenido sea a explorar lo que dicen estos libros. Y por eso es que ella al final acá habíamos quedado en esta parte, que ella destacó en forma letra cursiva, y lo tenemos aquí destacado en amarillo, que dice, la disposición para sospechar el engaño es más fuerte que la disposición a engañar. Un poco que ella sufrió mucho en su vida con respecto a ataques sobre, no se abría uno a la posibilidad de explorar la enseñanza, sino que más bien tomar una posición de juicio o valor. Y la invitación es precisamente a abrir nuestra mente e intentar indagar, reflexionar. Y por eso habíamos quedado justamente en esta partecita que, o sea, quedamos en la duda sobre si estaba bien escrito o no. Y bueno, íbamos a conversar sobre eso, o íbamos a retomar la lectura aquí. Entonces, hoy día, bueno, todos estamos participando, este es un grupo de estudio, todos somos estudiantes aquí, y entre todos intentamos avanzar. ¿Quién quisiera hoy día colaborar en la lectura, por favor? Yo puedo. ¿Alguien, además de Víctor, alguien más? ¿No? Sí, puedo. Yo también puedo. Ah, no, pero dijo primero Jimena. O Vilma, no sé quién fue. Vilma. Vilma. Ok, Víctor. Vilma. Vamos a pedirle hoy día a Víctor. Vilma para que también Vilma. vayamos participando, ¿sí? Vilma, como lo hace Víctor, así despacio, tranquilo, y vamos de a poco, ¿vale? Muy bien. Gracias. Comenzamos con el párrafo sea, pues. Ajá. Muy bien. Comenzamos. Sea, pues, así. Ningún incrédulo que considere como un engaño la doctrina secreta está obligado ni se le pide que dé créditos a nuestras afirmaciones. Engaño, entre comillas. Doctrina secreta cursiva y comillas. Tampoco, después de todo, es necesario que nadie crea en las ciencias ocultas y en las enseñanzas antiguas, antes de que sepa algo de su propia alma o crea siquiera en ella. Ninguna gran verdad ha sido jamás aceptada a priori, en cursivas, y generalmente ha transcurrido un siglo o dos antes de que haya empezado a centellear en la conciencia humana como una verdad posible, excepto en los casos en que se ha hecho el descubrimiento positivo de la cosa que se
de la cosa que se pretendía ser un hecho. Las verdades que hoy son las falsedades y errores de ayer y viceversa, en cursiva, solo en el siglo XX será cuando algunas partes, si no el todo, de la obra presente serán vindicadas. Ahí, Continúo. no, ahí, hermana, aquí creo que hay bastantes ideas que podemos compartir, conversar entre nosotros, reflexionar juntos. Cedo la palabra, por ejemplo, para hablar sobre estas primeras líneas que ella indica, sobre esto que dice que ningún incrédulo está obligado ni se le pide que dé créditos a nuestras afirmaciones. Y después lo que menciona más abajo y que se ha destacado, yo he destacado en esta parte azulita. Y Ernesto tiene la palabra, dale hermano. Sí, aquí es muy interesante lo que está diciendo, que lo más importante no es el conocimiento externo del libro de hermetismo, ciencias ocultas, sino que primero debemos encontrar las verdades dentro de nuestra alma, dentro de nosotros, por su creencia, y después se va a comprobar todo. Y después da una analogía que ha ocurrido mucho en el mundo, que siempre las grandes verdades no son aceptadas en su tiempo, como la de Galileo Galilei o Giordano Bruno de los mundos infinitos. Y dice algo en otra parte de esta obra que la mentira va camino inclinado, mientras que la verdad tiene que subir una cuesta bien empinada. Y después dice eso, que solamente en el siglo XX, o sea, en 1900, es cuando esta obra poco a poco ya se va vindicando por la ciencia y por la teología que es realmente libre pensadora. Gracias, gracias. Yo concuerdo contigo, hermano. Esto me llamó mucho la atención. Cuando uno habla, por ejemplo, dice, ¿te resuena o no te resuena lo que tú estás leyendo? Cuando uno lee algo y uno dice, bueno, ¿esto tiene sentido para mí o no? A veces uno lee algo y de textos teosóficos, y hablando teosófico, no necesariamente de la sociedad teosófica, sino que de carácter teosófico, sabiduría divina, y a veces no resuena en uno, y uno no lo, como que lo leyó así rapidito, de buena primera, a la rápida, como se dice, y no depara en el contenido. Y hay otro hermano o hermana que lo lee, ¡pum!, una pequeña cita, y queda ahí profundamente impactado. Entonces, acá nos muestra cómo que ella entiende todo esto que estamos conversando, porque ella dice, antes de que sepa algo de su propia alma, o crea siquiera en ella. Habla del conocimiento hacia el interior, ¿verdad? Que esa ciencia parte por dirigir la atención hacia nuestra propia conciencia. A mí me encantó esta frase porque es como que realmente conocer el alma de Blavatsky, lo que ella aprendió durante muchos años, y lo expone aquí su parte más personal en términos como un estudiante más de teosofía, obviamente a su nivel, pero ella siempre no olvidando las bases. ¿Qué más podría aportarnos sobre esto? Y sobre todo acá dice, es necesario que nadie crea en las ciencias ocultas y en la enseñanza antigua antes de, y aquí habla de un progreso interior que se tiene que dar. No veo la manita, pero... Dele nomás, hermana, Magali, por favor, adelante. Ella misma en el trayecto de la doctrina nos dice, no crean en esto, pruébenlo primero. Usted tiene que vivirlo, te lo estoy diciendo con mis palabras, porque no es creer por creer, sino vívalo, siéntalo, para entonces que te des cuenta por ti mismo verdaderamente de esas verdades que se encuentran ahí. Y en la ciencia oculta no hay que obligársela a nadie, estudia y conocerás esas leyes, porque los mismos maestros nos dicen a nosotros, no hacemos magia, esto no es milagro, es que lo único que hacemos es conocer las leyes. Y al conocer las leyes ocultas de la naturaleza, entonces eso hace que sea una ciencia oculta porque no está velada para todos. Y creemos que son magias, que son milagros. No, es esa parte del conocimiento de las leyes. Ella misma lo dice,
Pruébenlo por ustedes mismos. No es a ciegas que van a hacer las cosas. Porque las leyes están ahí y hay que conocerlas. Gracias. 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 Emilce, por favor. Sí, buenas tardes a todos. A mí lo que realmente me gustó es esa parte que explicó Ernesto, donde la verdad, a la verdad no es tan fácil llegar. Siempre la verdad cuesta en una senda para arriba. En cambio, las cosas que no son tan verdades, a lo mejor las decimos mucho más fácil. Eso me parece que es muy importante en nuestra vida también, porque hay que tomarse un tiempo para investigar antes de censurar o de decir esto está bien o esto está mal. Eso me parece que es importante. Gracias. Gracias. Vilma. Y una cosa muy pequeña sobre la frase que resaltó hermano Francisco, pero quiero tomar la segunda parte de esta que dice antes de que sepa algo de su propia alma o crea siquiera en ella. Quiero tomar la segunda parte, quisiera tomar solo esta. Crea y tiene la palabra siquiera como por lo menos, al menos, crea siquiera en ella. Entonces, en ese momento, cuando existe esta intuición de que no somos solamente el cuaternario, la parte más material, sino algo mucho más grande, entonces creo que sí, todo va a resonar más fácilmente o más fuertemente y va a haber en algún momento destellos e intuición. Creo que de alguna manera esta parte que dice o crea siquiera en ella, es decir, en el alma, nos está mostrando también, o por lo menos así lo veo, el desenvolvimiento, ¿no? La ley del desenvolvimiento, la evolución. Tenemos que haber pasado por un proceso en el que una vez que se nos dio la mente cuando el espíritu y materia se hicieron como los dos presentes en intensidad y la mente se nos dio, comienza el viaje de ascenso. Pero para poder comenzar este viaje de ascenso y poder acercarnos a estas ciencias ocultas, tenemos siquiera creer en este ser que somos, no en el ropaje, en el que somos, en el que va a ser la jornada. Muy linda, muy linda la frase, hermano, gracias por subrayarla. Sí, gracias a ti y a la hermana Emilce también, y a la hermana Magali. Lo que ustedes dicen, y aquí se da la mano a la hermana Patricia, pero antes de eso es buen detalle lo que tú dices, porque es como abrirse a la posibilidad, siquiera, abrirse a la posibilidad. En la vida, si uno llega a adulto mayor y uno nunca se ha abierto a posibilidades, entonces su vida se vuelve como muy acotada, porque no se abre a nuevas posibilidades. Entonces, primero abrimos nuestra mente a las posibilidades y luego investigamos. Es como decían, primero vacía el vaso para luego llenar ese vaso o la copa con la sabiduría. Pero si no nos abrimos a la posibilidad o decir, a ver, todavía tengo mucho que aprender, si no tomo esa actitud, entonces no hay nada que aprender, entonces me cierro, me limito. Y lo que necesitamos es una mente fresca para poder entrar en esto y tal cual. O sea, lo que usted dice, hermana, me parece súper bien. Y por supuesto, claro, lo que decía Emilce respecto a que lo que dijo el hermano hizo cita el hermano sobre otra parte de la doctrina secreta que, por lo que escuché, que cuando uno se acerca a la verdad, eso va como en ascenso. Claro, es
un esfuerzo, ¿verdad? Una intención, tiene que haber como una intención de nuestra parte. Esto no es mecánico, hay algo vivo que está ahí, y pues esa motivación interior, esa inquietud interna nos motiva a esa chispa divina. Patricia, adelante, hermana, perdón. Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Yo considero que lo que usted, más que nada, el alma tiene toda la información necesaria dentro de cada uno de nosotros y podemos nosotros inclusive con estos destellos de palabras y todo lo que estamos estudiando, abrir esa posibilidad de ese conocimiento que tenemos, pero que lo hemos olvidado. Gracias. Listo. Gracias, Patricia. Lucila. Sí, yo retomando esa misma frase, ¿verdad? Eso mismo, que también lo siento muy importante, ¿sí? Es que antes de que se crea en las ciencias ocultas, se te está pidiendo, o en las enseñanzas antiguas, que se sepa algo de su propia alma, ¿sí? O siquiera crea en ella. O sea, se tenga un poco de conocimiento, un poco sobre nosotros mismos, sobre la conformación de nosotros mismos, para poder creer en lo que se te está enseñando, ¿sí? Y luego dice, ninguna gran verdad ha sido jamás aceptada a priori, y generalmente han transcurrido un siglo o dos antes de que haya empezado a centellar en la conciencia humana como una verdad posible. O sea, hay que tener bases, así lo entiendo yo, hay que tener bases para poder entender las enseñanzas de las ciencias ocultas, ¿sí? Porque si no tienes una base, no vas a poder entender. Sobre todo para mí es la conformación de los principios humanos, de cómo estamos conformados nuestra alma, ¿sí? Para poder entender lo que se nos va a enseñar en la doctrina secreta o en las ciencias ocultas. Así es como yo lo veo. Y esto va dejando una conciencia humana, o sea, la conciencia humana va afectando a la conciencia humana, ¿sí? Y va dejando un conocimiento como una verdad posible. Así es como yo lo veo. Y lo que dijo la hermana Vilma, de que esto, como es una evolución, estos son ciclos, requiere procesos, para que la conciencia vaya poco a poco aceptando estas verdades, adentrándose en estas verdades que no son verdades que las podemos leer, pero son verdades vivas, porque están funcionando aquí y ahora en cada momento, están manifestando las leyes del universo. Entonces, claro. Sí. Es una evolución individual, ¿sí? Eso tenemos que tener conciencia, una evolución individual, ¿sí? De nuestra propia, del conocimiento de nuestra propia alma, ¿sí? Así lo veo yo, que vamos a afectar a la conciencia universal. Pero es una conciencia, pero tenemos que comenzar por lo individual, ¿sí? Es la evolución individual. Porque antes de que sepa algo de su propia alma. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí, por ejemplo, claro, dice, generalmente ha transcurrido un siglo o dos antes de que haya empezado a centellear en la conciencia humana como una verdad posible. Yo no sé cómo lo interpretan ustedes. Quizá aquí ella está hablando como civilización, una idea de estas ideas que a veces aparecen en la mente de algún filósofo, de algún científico, y toma tiempo que esa idea se convierta en una hipótesis y pase a ser una teoría y finalmente comprobada a través de experimentos científicos, en el caso de la ciencia empírica, como también a través de ideas que tienen que ver con, por ejemplo, el pasado y la historia,
y corroborado a través de investigaciones arqueológicas o de tipo filosóficas, como era la concepción del átomo, incluso antes de que empezásemos en el siglo XIX, principios del XX, a elaborar las concepciones sobre el modelo atómico. Ya el concepto de la palabra átomo existía de mucho antes. Entonces, pero quizás también ella es lo que dice la hermana Lucila. Quizás a lo que nos refiere acá es que también cada una de las chispas divinas que están en la etapa de evolución del reino humano requiere vida, existencia tras existencia, poco a poco ir teniendo algún centelleo, ¿verdad? Centelleo significa, para los que nos ven en YouTube, centelleo significa como un chispazo, como un ¡pah! Como que de repente se prendió la ampolleta y en la vida de uno, en alguna encarnación, se nos aprendió y como que, y si la vida fuese más que esto, o cualquier tipo de pregunta que pueda hacer efecto en la conciencia. Y quizás en las siguientes encarnaciones eso va cobrando fuerza. Por eso decía yo, un siglo o dos siglos antes que quizás también a nivel individual suceda esto. Y por eso es que va de a poco. Hermana Ángela, adelante, por favor. Y luego Emilce Barrera. Sí, muchas gracias. Yo lo veo de que, por ejemplo, la misma doctrina secreta en su momento pasó mucho tiempo antes de que se pudiera realmente tomarle el sentido y la realidad de las cosas que en la doctrina secreta se ha dicho. Por eso la maestra Blavatsky dice más abajo, después de este párrafo, dice que solo en el siglo XX es cuando algunas partes, y si no todo de la obra presente, serán vindicadas. O sea, allí es donde, en el siglo XX, realmente es donde muchas de las cosas que se dicen en la doctrina secreta han sido no solo vindicadas, sino analizadas y tomadas en cuenta por la misma humanidad. Entonces allí la maestra nos está dando pues casi que una profecía, y así ha sido. Ahora, en el siglo XXI es mucho más, porque con la apertura del Zoom y todo lo que hay ahora, pues se ha llegado a más personas, están mucho más interesadas ahora en conocer lo que dice la doctrina secreta y las cuestiones teosóficas. Entonces, yo creo que como dice ella, esas verdades demoran 1 o 2 siglos para que sean realmente reconocidas como verdades. Porque también los científicos han descubierto cosas que se dicen en la doctrina secreta y ya se ha visto que han logrado comprobarlas, ¿no? Y eso es un punto a favor de la doctrina secreta. Gracias. Gracias, es así. Emilce. Sí, yo iba a decir más o menos lo que dijo Ángela. Yo creo que sí, que hay, la mentalidad humana tiene como una especie de resistencia al cambio, ¿no? Entonces cuesta, cuando hay algo nuevo, cuesta abrir camino. Eso en principio. Y con respecto a la evolución nuestra individual, que algo se habló, he escuchado, no estoy segura si a Juan Viñas o algún otro orador decir en algún video de que un promedio se podría decir que la evolución humana podrían ser 777 encarnaciones. 700 encarnaciones no hay grandes cambios, ¿no? Después, a partir de las 700, empieza a aparecer lo espiritual. Y recién en las últimas 7 es el sendero hasta el adeptado. Esto en términos generales, ¿no? O sea, el orador que lo explicaba lo decía que era claramente como que podía ser distinto, ¿no?
pero en términos generales se podría dar ese esquema. Gracias, Francisco. Gracias. Aquí yo me acordé cuando estudié esto, no estudié, cuando lo leí, perdón, hay que ser sincero. Me acordé de la meditación y la importancia de meditar cada día. Porque vean ustedes que cuando uno medita en una idea, cuando estudia en una idea, reflexiona en esa idea y se queda contemplando en esa idea, sabemos por la ciencia, la neurología, que esa meditación ayuda a abrir canales en nuestro cerebro, en la parte física, a nuestra conciencia. Permite, gracias a esas ideas meditativas, abrir canales, surcos, que antes por los cuales no pasaban los impulsos nerviosos neuronales. Entonces se nos vitaliza el cerebro, se aviva. Además que no son cualquier tipo de idea, no son ideas sobre de cocina, o no son ideas sobre cosas de la vida cotidiana, son ideas que nos conectan intuitivamente con ese aspecto superior. Entonces tienen ¿verdad? Un efecto en nosotros. Por eso me acordaba de esto de que abrirse a la posibilidad, cuando hacemos meditación, reflexionamos sobre la idea, vamos provocando un beneficio y preparando nuestros vehículos justamente para ese progreso interior. Digo yo, no sé. Hermana Magali, adelante. Eso que acabas de decir ahora, eso que dijo Emilce, voy a empezar. Han estado buenísimas las participaciones. Eso que dijo Emilce, nos lo repetían mucho, Gaspar. Son 700 tantas. Y eso que acabas de decir, una vez estaba en un seminario en El Salvador y había una hermana de Holanda. Ella nos dijo, estudien la doctrina secreta, aunque no la entiendan. Estudien la doctrina secreta, aunque no la entiendan, léanla. Esas enseñanzas abren los surcos y después verán que la van a ir entendiendo poco a poco. Y no, hace unos cuantos años de eso. Y me quedo sorprendida porque ahora la estamos viendo y estamos entendiendo cositas, ¿no, verdad? Así es que cuando oí la palabra que dijiste, surco, inmediatamente me recordé de esa hermana de Holanda que nos habló eso. Abre surcos que los necesitamos para el gran proceso. Gracias. 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 Y sí, lo de los ciclos es correcto, lo que dijo la hermana Mills. O sea, yo lo he leído, lo he escuchado, aparecen en los libros y bueno, ahí está un promedio, ¿verdad? De los ciclos de cada chispa en el reino humano, cómo va progresando. Bueno, ¿hay algún otro comentario que se quiera decir sobre este párrafo inicial? Antes de terminar, antes de que pase al otro párrafo, decía mi profesor de teosofía, y yo le preguntaba, ay, pero 770 y tantas. Ay, profesor, ¿y cómo va a ser eso? Y uno lamentándose porque cuando uno es joven estudiando esto, uno ve la enseñanza como que eso es muy lento. Y él nos decía, no se preocupe que si usted está sentada ahí en esa silla es porque ya usted tiene 500. Por lo menos porque se rían un poquito. Está bueno. Claro, y esa es la belleza de la vida, la posibilidad de estar aquí y aprender y compartir. Milce, dale, por favor, gracias. En realidad yo tengo una pregunta, porque, a ver, el estudio para mí es muy importante, ¿no? Pero sin las 3 patas que tiene que tener el estudio, la meditación y el servicio, es como que nos falta algo.
Entonces, mi pregunta es, yo he visto personas que no estudian teosofía y los tres postulados de la sociedad teosófica los tienen presente sin haberlo estudiado. Entonces, la pregunta mía, ¿ustedes creen que el alma, ese conocimiento con el alma, no me puede guiar en el, no sé si en el desarrollo, en el caminar de la vida? Yo tengo una opinión al respecto a tu pregunta, pero cedo la palabra a quien quiera compartir su opinión, su punto de vista. Por favor. Y gracias por tu pregunta, hermana. Buena pregunta. Emil C. Barrera, por favor. A mí me parece que la que pregunta tiene la respuesta. Ella en su profundidad. Me gustaría preguntarle cómo se respondería a sí misma esa pregunta. Quizás tenga que ver con esta frase que tenemos aquí, ¿no? Antes de que sepa algo de su propia alma, tenemos que saber algo. Quizás tiene que ver con eso. Allá la respuesta a través de la propia alma, porque alguien a mí me puede explicar algo y no me resuena. No me resuena. Me lo puede explicar incluso el hermano Gaspar, que está acompañándonos siempre. Y a lo mejor yo no logro entender. Porque para poder, como dicen, uno tiene que estar preparado, y cuando uno está preparado, el maestro aparece, el maestro de nuestra conciencia superior. Entonces, ¿quién sabe los caminos del karma? Recuerden que karma no es algo negativo, sino que es la manera en que como la naturaleza nos enseña cada chispa, cada individuo. Entonces, los caminos del Señor o los caminos kármicos o el camino del sendero hacia el ser, la teosofía tiene muchos caminos, aunque como se ha dicho se pueden resumir en 3, pero en el fondo quizás en algún momento esos 3 se vuelven uno solo, o quizás siempre fueron uno solo, pero parecían 3 distintos. Who knows? Hermana Magali, adelante. Gracias. Esa es una pregunta muy, muy linda, la que hace Emilce Gufante. Gufante. Sí, y la respuesta es verdad que ella la tiene. Pero voy a decirle algo. Hay personas que el ciclo que nosotros tenemos de vida es algo muy corto, muy pequeñito. El que llega a 80 años es, bueno, alcanzar las estrellas. El que llega a 75, pues mire, está casi alcanzando el ciclo máximo. Porque los ciclos de vida en este proceso son cortos. Pero estuvimos en una civilización que quizás nos enseñó esas tres verdades para encontrar el sendero: estudio, meditación y servicio. Y esa es una clase que han venido dándola distintas civilizaciones. Y hay en nosotros ese conocimiento para muchos, y ese entrenamiento lo hemos tenido en otros ciclos de vida. Ahora nos preguntamos, en las cartas de los maestros nos dicen ellos, ¿creen ustedes que es la primera vez que están sentados en una mesa estudiando teosofía? Y los que son cristianos, vamos a suponer, ¿creen ustedes que es la primera vez que están recibiendo este sermón? Y los que son budistas se preguntarán, ¿y creemos nosotros que es la primera vez que estamos aquí recibiendo esta instrucción? No.
hemos estado en muchos sitios muchas veces, completando ciclos de aprendizaje. Así, por eso vemos que hay personas, inclusive campesinos, que no conocen de ninguna instrucción y la misma naturaleza en su comportamiento los hace estudiar, meditar y servir. Gracias, hermano. Muchas gracias a todos. Muy bello. Perdón, podría ser un No, no, pequeño... Ah, no, el hermano espérense. Ernesto, perdón, no levanté la mano. Exacto, exacto. Hermano Ernesto, adelante. No, solo quería unas pequeñas palabras acerca de lo anterior. Hay que saber de que el maestro no está afuera. No es un maestro de Tao, no es un maestro de Qigong, sino que tenemos que escuchar al unimaestro que está dentro de nosotros, que es la voz interna, la voz que se escucha en el silencio. Él nos va a decir la verdad de todo, porque todo el mundo es una gran ilusión, una gran falsedad. Por todas partes nos engañan, en la religión, en la política, en las sectas. Por eso el unimaestro nos dice la verdad. Vilma, ahora sí. Gracias, Ernesto. Me gustó mucho escuchar la hermana Magali con la última intervención. Muchísimas gracias. Y eso me recordó algo que viví y que me regaló tanto ese momento. Voy a tratar de resumirlo y compartirlo con ustedes, hablando sobre, por ejemplo, el servicio. Creo que hay muchas maneras de servicio a las que se nos llama. Por lo menos eso es lo que siento. Una de estas formas, por ejemplo, tal vez la más... tal vez no se muestra mucho hacia afuera, pero es muy importante, es esa actitud de acercarnos a todo de una manera completamente inegoísta, si es la palabra correcta, de una manera impersonal, refiriéndome a la personalidad, al cuaternario, de una manera completamente inofensiva, empática, etc. Y eso no tiene necesariamente que ver con, en la jornada que estamos viviendo, que como dijo la hermana Magali, es tan cierto, es tan cortita, es tan pequeña, que esa también es para nosotros otra enseñanza, ¿no? Muy clara, que nos dice, este pequeño momento que estás viviendo en cada encarnación es para aprender. Después hay un tiempo largo en el que se va a procesar y volverás porque es una necesidad continuar aprendiendo. En fin, pero volviendo a lo del servicio y que no necesariamente esto va a venir o actitudes teosóficas que no van a venir necesariamente de una formación a través de, por ejemplo, libros, etcétera. Voy directo a la anécdota, es real. Yo estaba yendo aquí en Cochabamba, en Bolivia, le decimos micro a un transporte público que es muy económico, es el más barato de todos, es el más barato de todos. En la ciudad en la que yo vivo, el tráfico es un poco caótico. Y es una manera bonita de decir un poco caótico, pero es un poco caótico. Y no siempre hay respeto por las leyes de tránsito. Muy bien, yo estaba en el micro justo al lado del chofer. El chofer era un señor que estaba vestido con una ropa muy sencilla. Y, pero de todas maneras tenía algo, ¿no? Una manera muy... no sé, una aura muy especial, pero yo estaba sentada a su lado. Y en ese momento ocurrió que vino una bicicleta en contrarruta y a toda velocidad. Entonces el chofer del micro tuvo que frenar, primero que nada para proteger al ciclista, ¿no? Porque él hubiera impactado. Y lo que pasó, hermanos, fue que el ciclista pasó iracundo, muy iracundo, e insultó al chofer. No voy a repetir las palabras, obviamente, pero lo insultó.
Y el chofer no reaccionó, siguió muy apacible. Yo tenía que bajar en la próxima esquina, pero no lo hice porque me sentí tan atraída por la actitud del chofer. Y solamente le pregunté y solamente le comenté su reacción un poquito. Y le dije, usted no contestó con otra palabra violenta. Y él me miró muy naturalmente y me dijo, señora, ¿cómo podemos saber las cosas por las que estará pasando ese señor que venía en bicicleta? Es decir, empatizó completamente con él, respondió con una paz increíble. Yo creo que en ese momento él dio un servicio, una enseñanza muy grande a todos quienes íbamos siendo transportados en este micro. Bueno, lo acompañé hasta el final de la ruta y me di la vuelta, ¿no? Fue una experiencia muy linda y para mí ese fue un servicio invaluable. Invaluable, porque lo vi en la vida real y después, claro, a medida que él iba cubriendo su ruta, hablamos un poco, él me preguntó y yo ahí me atreví a preguntarle un poco sobre él. Había cursado unos cursos de primaria. En Bolivia tenemos primaria y secundaria. Entonces, probablemente habría estudiado unos 5 o 6 años en la escuela primaria. Entonces, no es cosa de los libros, ¿no? Esto de la actitud. Era un alma muy grande, tanta paz. Y fue un servicio enorme el que nos dio a todos. Gracias. Gracias, hermana Vilma. Gracias por compartir eso. Entonces, nosotros estudiamos para no saber. Y sin embargo, estudiando, intentamos aprender a saber sobre nosotros, sobre lo que dice Blavatsky al principio de la obra, es que esta obra hay que estudiarla teniendo presente las 3 proposiciones fundamentales. Y la primera de todas es la fundamental, que estamos en una unidad de la vida. Si uno eso siempre lo tiene presente, o intenta tenerlo presente, eso va a tener un efecto en la vida de uno, en los 3 ámbitos de los caminos que hemos citado y que ha expuesto la hermana Vilma como ejemplo de un señor que, sin haber leído la doctrina secreta, tenía la conciencia de la unidad al proceder correctamente ahí. Entonces, y ahí tenemos muchos casos que cada uno de nosotros probablemente tenga su experiencia cotidiana donde uno puede ver eso. Y bueno, ahora los que estamos aquí en este estudio nos toca indagar más para ampliar nuestra idea y con esas ideas de alguna manera cambiar los hábitos, las flechas que tenemos para convertirlas en virtudes bellas. Antes de ceder la palabra a la hermana Teresa, quisiera leer lo que escribió hermana Ángela en el chat del Zoom, que dice así. Dice la hermana Ángela, creo que el servicio, y servicio con mayúscula, creo que el servicio viene solo. No hay que buscarlo a medida que tú te acercas, no hay que buscarlo. A medida que tú te acercas a tu yo, la vida misma, por decir algo, te va llevando a ese servicio que tu yo interno desea proporcionar a la humanidad. Voy a repetir la última parte. A medida que tú te acercas a tu yo, la vida misma, por decir algo, te va llevando a ese servicio que tu yo interno desea proporcionar a la humanidad. Gracias, hermana Ángela. Teresa, adelante. Gracias. Sí, gracias a ti porque acabas de quitarme casi todo lo que quería decir. Entonces, por añadir algo más, Ángela tiene toda la razón, pero voy a añadir algo más. No es nuestros estudios lo que nos llevan a estas cosas, en un sentido así, de que estudia. No es nuestra personalidad.
cada uno de nosotros tenemos un alma. Y cada uno del alma, cada uno tiene una evolución. Por eso yo no puedo hacer, por ejemplo, pues una charla, porque no sé hablar. Yo soy una persona que hablo con el corazón, no soy intelectual. Pues claro, porque todavía mi alma no está evolucionada para eso. Puedo hacer otras cosas, pero es tan grande saber que puedes tener un alma ya vieja dentro de ti, que es la única que te va a llevar a hacer todo lo que hace un estudiante de teosofía. Gracias, Francisco. Bien dicho. Gracias, hermana. Gracias, muy bello. Se enriquece el estudio al compartir todos, sin esperar nada a cambio, sino que al compartir desde nuestro interior esas ideas que van emanando, ¿verdad? Así es. Hermana Magali, por favor. Sí, es algo sencillito para dejar el espacio. Es lo que nos dijo Ernesto. Todos nosotros tenemos ese maestro interior. ¿Qué pasa con nosotros? Que los estados emocionales a veces no nos dejan. No escuchamos la voz interior. Pero aquellos que se preparan, sí pueden escuchar su maestro interior, que no se dejan arrastrar por las emociones. Y eso es bien importante, como el Señor que no se dejó arrastrar. Bellísimo. Gracias. Gracias, hermana. Juan Carlos, por favor. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Bueno, veo que normalmente se suele hablar del maestro interior. Eso, lógicamente, está ahí, ¿no? Y eso es pues, evidentemente, hay que escucharlo, por supuesto. Pero a veces no se le da importancia a algo que dice Blavatsky, que lo dice muy contundentemente en la clave de la teosofía, en el segundo capítulo. Le preguntan a ver si un hombre que esté, digamos, que sea muy, muy fuerte, o sea, una inteligencia superior, con una gran capacidad de trabajo, si podría alcanzar el adeptado por sí mismo solamente. Y Blavatsky responde diciendo que es imposible. Lo dice que tendría una posibilidad entre 10.000 de alcanzar. Y da la explicación de que para alcanzar el adeptado hace falta un maestro que te dé unas claves, inevitablemente. O sea, un maestro que normalmente será un chela o un iniciado. Entonces, esto a veces veo que a veces no se contempla, pero desde luego el maestro interior es necesario, pero un maestro exterior también es necesario, hay que reconocerlo. Y vemos que en la realidad natural, los seres humanos, si queremos llegar a seres humanos, necesitamos nuestros primeros instructores, que son nuestros padres. O sea, sin nuestros padres o sin otras personas, tampoco llegaríamos a ser verdaderos seres humanos. Es decir, que necesitamos la instrucción de otros seres humanos y finalmente la instrucción de maestros o chelas para alcanzar el adeptado sin ninguna duda, según Blavatsky. Gracias. Gracias. Lo que tú dices es muy probable que sea así. Antes de ceder la palabra a hermana Milce, claro, concuerdo contigo porque por algo está escrito este libro. Varios de los que estamos aquí conocemos la historia de cómo surgió este libro, cómo fue escrito. Entonces, ahí hay una mano, están las jerarquías, ¿no? Y hay un sendero. El sendero que tú mencionas ya es el sendero propiamente tal y bueno, hay que estar preparados. Los que estamos aquí, bueno, no sé cuál es cada uno sabe en qué etapa evolutiva su ser va o lo intuye, pero bueno, ojalá que en algún momento alguno de nosotros tenga esa posibilidad de entrar en contacto ya con un Mahatma, ¿verdad? Bueno, hermana Milce, adelante, gracias. Sí, comentario aparte, que cuando la vida te da jaleos, o sea, cuando te pone pruebas, ahí te das cuenta realmente de dónde estás, porque si no, a veces es muy fácil creer que uno está más arriba de donde está, ¿no?
Bueno, y quería, o sea, me olvido de la idea que quería, principal que quería comentar. Así que le voy a ceder la palabra a Magali. El hermano tiene razón cuando la señora Blavatsky habla sobre que necesita uno un instructor para alcanzar ese adictado, porque por sí solo llega un momento que, como nos dicen, cuando estén preparados el maestro va a aparecer. Eso es correcto. Pero ese diario vivir como la anécdota que nos hizo la hermana, es algo bello, aquel que puede controlar sus vehículos inferiores para no exaltarse. Eso es bellísimo. Tiene una disciplina ese señor interna. ¿Por qué Blavatsky dice que no es difícil que lo alcance por él solo? No importa que sea una persona brillante, no puede alcanzarlo, porque es que el intelecto no da la sabiduría. El intelecto da el conocimiento, pero la sabiduría es lo que hizo el chofer. Cuando tú eres compasivo con ese ser, que tú estás trabajando desde un plano superior, desde un plano de sabiduría. El intelecto te da un conocimiento, pero no sabiduría. Por eso ella lo dice claramente. Si quiere el adictado, la palabra adictado, claro que necesita un maestro, como usted bien dijo. Perfecto. Ese lo necesita porque él puede ser un intelectual, pero el intelecto no le va a dar esa sabiduría de Buddhi, de hacer ese contacto con el vehículo de alma. Es lo que yo entiendo. Pero usted tiene razón cuando habla de que no puede hacerlo solo. Gracias. Antes de ceder la palabra a la hermana Emilce Barrera y después a la hermana Emilce Buffanti, continuando con esta idea de pensamiento, porque estamos hirvanando ideas, ¿verdad? Tratar de tener una continuidad, una reflexión que estamos haciendo en torno a esto. Creo que por esa, en la cita que leemos como invocación al inicio de este estudio, que es un extracto del discurso inaugural de la señora Rada Bonnier como presidenta de la Sociedad Teosófica Internacional, que dice: hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos. ¿Qué querrá decir más allá de nosotros mismos? Lo dice que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. O sea, habría que estar preparado. Bueno, ¿cómo me voy a preparar? Y luego añade ella, dice: volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza, ¿verdad? La fortaleza que se requiere para el camino y la inspiración para compartir de distintas formas. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. Hay que volverse a esa fuente, dirigir la atención hacia esa fuente. Para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Hermana Emilce, adelante, gracias. Sí, lo que quería comentar era que el primer maestro en realidad es nuestro ser interno. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el que es tomado como discípulo no es la personalidad, es el ser interno.
Y eso en las cartas de los Mahatmas, KH le dice a Sinet que él no está interesado en su personalidad externa, en Sinet de carne y hueso, sino que es su ego superior en el cual él está interesado. Entonces, esa es una cuestión, digamos, un camino seguro para no caer en manos de un falso gurú, que los hay muchos. Entonces, es tratar de tener de escuchar esa voz interna y que esa voz se haga cada vez más fuerte y que esa voz nos guíe, porque es ese el que va a reconocer realmente al maestro cuando eso llegue a suceder. Pero muchas gracias. Muy importante lo que acaba de decir hermana Mirza, muy importante, muy importante. Uno no puede hallar afuera lo que no hay adentro, y lo exterior es tan solo el reflejo de lo interior, y a lo mejor ni siquiera hay un exterior, quizás todo es interno, solo que aún no lo vemos, producto de esta ceguera en la que nos encontramos. Entonces, hay que hallar la unidad de la vida, ¿verdad? Y para el hermano que hizo el comentario que ha sido útil para reflexionar sobre esto y recordar ciertas indicaciones que se nos dan, es que, al menos puedo decirlo por mi parte, y yo creo que a todos nos pasa, que incluso esa guía interna siempre está presente, pero no se hace patente o evidente hasta que esa parte interna nuestra esté preparada. Pero siempre están, siempre de alguna manera pasan cosas que uno dice, wow, pero ¿cómo? Que la vida es una, las leyes divinas están ahí, la ley funciona, y estamos en un intento, en ese intento día a día. Entonces, si uno presta atención a los detalles, podrá encontrar quizás que siempre ha habido algo ahí que lo va guiando a uno y para todo, o sea, esto también para Emilce, que tiene la mano levantada. Siempre eso está ahí de alguna manera. Y lo que dijo la hermana Emilce Guerrera, claro, esto no es de la personalidad. Bueno, ¿y qué es lo que es uno entonces? ¿Quién soy? Bueno, uno no le puede decir a otro quién es, uno tiene que encontrarlo por sí mismo, la respuesta. Y cuando la encuentre, bueno, ahí veamos qué pasa, ahí cada uno ve cómo actúa en la vida, ¿no? Hermana Emilce, adelante, Emilce Guzmán, gracias. Sí, yo en realidad le quiero agradecer sobre todo a Teresa, porque hacia ahí era donde iba mi pregunta. No tanto para saber cuál era el servicio, sino la sabiduría. Porque las palabras que ella dijo, aparte del servicio que hace, muestran sabiduría. Eso es lo que yo quería significar, que no solamente el que sabe mucho de las vidas que vamos a vivir y las vueltas, sino el que manifiesta su corazón, el que ofrece su corazón al hermano. Además de eso, creo que el maestro lo tenemos nosotros, pero la vida también nos pone determinadas personas que nos vienen a enseñar para las cosas felices y las cosas no tan felices. Y ahí es cuando tengo que ver a mi hermano como yo, a ver la vida una, al que aunque me cueste, y lo digo por experiencia, aunque me cueste ver en el hermano la vida una, en el respeto y en la amorosidad. Entonces, me parece que lo que dijo Teresa es muy sabio y le agradezco profundamente. Gracias. Yo creo que un comentario más sobre este tema para continuar el estudio, y en este caso es Lucila, por favor, adelante. Sí, bueno, ahorita tú hablaste de la meditación, ¿sí?
Y los tres pilares, y se hablaron, y hablaste también tú, me parece, de los tres pilares de la teosofía. Las tres proposiciones fundamentales. Eso me No, entonces alguien lo dijo, no. Los tres pilares de la teosofía, que son estudio, meditación y servicio. Ok, sí. Entonces, nuestro maestro interior está en nuestro interior. ¿Y cómo lo vamos a poder ir alcanzando? A través de la meditación. ¿Sí? A través de la meditación es cuando vamos haciendo contacto, ¿sí? Con nuestro ser interno, con nuestro maestro, ¿sí? Si es que aprendemos a escuchar su voz, pero para poder escuchar su voz tenemos que aquietar nuestra personalidad, porque con nuestra personalidad y con la mente bulliciosa no vamos a poder alcanzarlo, pero es el que nos va guiando en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y también para mí es muy importante ir practicando las virtudes para poder ir controlando esas flechas, ¿sí? Que tenemos internamente, para poder llegar a hacer un servicio con sabiduría, porque el servicio también necesita sabiduría, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo servicio y no lo estamos haciendo, porque todo todo necesita la madurez y la sabiduría que vas pudiendo adquirir, como el ejemplo que nos puso Vilma, ¿verdad? Del chofer, ¿sí? Que tiene un control de su personalidad, ¿sí? Y que pudo él reaccionar, porque también el estado evolutivo es cómo reaccionas ante las circunstancias, ¿sí? Y él pudo reaccionar con mucha tranquilidad y mucha comprensión hacia el otro ser humano, ¿sí? Lo comprendió, lo entendió, ¿sí? A través de su sabiduría que ha adquirido, aunque sea un simple chofer, pero él en otras vidas no sabemos ni quién fue, ¿sí? Ni qué estudió, ni qué hizo, entonces, pero él ya vino a esta con una circunstancia económica no muy boyante, pero con mucha sabiduría adquirida, ¿sí? Porque eso, como él reaccionó, es difícil en nuestra actualidad, que vivimos con mucha agresión. El Señor reaccionó con una tranquilidad y una comprensión profunda hacia el ciclista. Entonces, es bien importante la meditación, como tú lo dijiste, para ir pudiendo bajar esa sabiduría a nuestra personalidad. Gracias. Gracias. Gracias, hermana Lucila. Haré una lectura de lo que escribió Rosa María y luego continuamos la lectura del compendio. Dice: buenas tardes, el servicio se presenta en el diario vivir, igual que la compasión y tolerancia, nace de lo interno. Voy a volver a leer. El servicio se presenta en el diario vivir, igual que la compasión y tolerancia, nacen de lo interno. Gracias. Ok. Vilma, por favor, ¿podríamos continuar acá? Ahí, para seguir. Gracias. Sí, con mucho gusto. Continuamos desde, ya se ha dicho bastante, ¿no? Muy bien. Ya se ha dicho bastante para mostrar que la evolución en general, los sucesos, la humanidad y todo lo demás en la naturaleza, con mayúscula, proceden por ciclos. Hemos hablado de 7 razas, 5 de las cuales casi han completado su carrera terrestre, y hemos declarado que cada raza raíz, con sus subrazas y divisiones innumerables de familia y tribus, era completamente distinta de la raza precedente y de la subsiguiente. Sin embargo, nuestra proposición general no será aceptada. Se dirá que cualesquiera que sean las formas por las cuales haya pasado el hombre en el largo pasado prehistórico, ya no sufrirá más cambios en el futuro. Entre paréntesis, lo siguiente: exceptuando ciertas variaciones
como en el presente, cierra paréntesis. Y que por tanto nuestras sexta mayúscula y séptima mayúscula, razas raíces mayúsculas, son una ficción. ¿Continuamos? Sí, solo decir que, claro, esta es la parte cómo se podría uno no aceptar, o sea, no aceptar, sino que rechazar de plano la posibilidad y por lo tanto decir que esto no se va a dar. Y es una ficción. Esa es como ella está, ¿verdad? Se está tratando de decir, podría no aceptarse esta proposición general de lo que ella ha expuesto y por lo tanto no hemos tenido mayores cambios a nivel de la evolución de la humanidad, salvo lo físicamente que los arqueólogos han visto, pero nada más, y que por lo tanto no habría una séptima y séptima razas raíces. Podrían a uno objetar esto. Entonces, bueno, es como el preámbulo que ella hace a lo que va. Adelante, hermana. Muy bien, continuamos. A esto se contesta también. ¿Cómo lo sabéis? En cursiva. Sí. Vuestra experiencia se limita a unos pocos miles de años, a menos de un día en toda la edad del género humano. Ay, perdón, por favor. ¿Qué pasa? Es urgente, es mi nieta, perdón. Ok, he dejado en silencio a la hermana Vilma que tiene que atender algo. ¿La esperamos? Yo creo que mejor continuar, Francisco. ¿Puedes continuar con Víctor, que está en turno? Ok, Víctor, adelante. ¿Puedes partir desde nuevo? Desde ya se ha dicho bastante. Por favor. ¿Estás, Víctor? Sí, aquí estamos, A la orden, dice. Muy bien. Ya se ha dicho bastante para mostrar que la evolución en general, los sucesos, la humanidad y todos los demás en la naturaleza con mayúsculas proceden por ciclos. Hemos hablado de 7 razas, 5 de las cuales casi han completado su carrera terrestre y hemos declarado que cada raza raíz con mayúsculas 2, con sus razas y divisiones innumerables de familia y tribu, eran completamente distintas de la raza precedente y de la subsiguiente. Sin embargo, nuestra proposición general no será aceptada. Se dirá que cualesquiera que sean las formas por las cuales haya pasado el hombre en el largo pasado prehistórico, ya no sufrirá más cambios en el futuro. Abro un paréntesis ahora, exceptuando ciertas variaciones como en el presente, y lo cierro. Y que por tanto nuestra sexta y séptima con mayúsculas razas raíces todo son una ficción. A esto se contenta también. ¿Cómo lo sabéis? Vuestra experiencia se limita a unos pocos miles de años, a menos de un día en toda la edad del género humano, y a los tipos presentes de los continentes e islas actuales de nuestra quinta raza, mayúscula las 2. ¿Cómo podéis decir lo que será o lo que no será? Mientras tanto, tal es la profecía de los libros secretos, con mayúsculas, y de sus declaraciones nada inciertas. ¿Hay alguien quiere comentar algo sobre esto? ¿Alguna reflexión sobre, por ejemplo, por qué ella dice, ¿cómo lo sabéis? Y lo dejó en cursiva, como quizá haciendo énfasis en los métodos para la investigación. Y si pensamos en lo que en ese momento se sabía y lo que hoy se sabe, lo que hoy se sabe mucho más que lo que se sabía a nivel de la ciencia oficial y de la investigación científica sobre los orígenes del hombre, de lo que actualmente, de lo que en ese momento se sabía. ¿Quieren hacer algún comentario respecto a esta evolución que vuelve ella a recalcar, que es
una evolución de la humanidad, y dice, y todo lo demás en la naturaleza. Eso que a veces a uno se le olvida, vamos como, es todo lo demás en la naturaleza, no solo la humanidad, todo está sujeto a esto. Ernesto, adelante, por favor, hermano. En estos pequeños párrafos, ella está dando argumentos a los científicos, ya que ellos son todos los que han gobernado a partir de lo que es que la ciencia venció a la teología. Y lo que más ellos han escuchado es la teoría de Darwin, la selección natural, la supervivencia del más alto, del más alto. Sí. Y aquí nos está hablando de eso, de que cómo ellos saben de que, que el hombre ya no va a sufrir cambios, como según afirmaba la ciencia, ¿no? En el que estamos en el Homo sapiens. Y ella dice que poco a poco se van a ir transformando, ya sea nuestra, que estamos en la quinta raza, quinta subraza, y vendrá la sexta y séptima raza raíz, que van a ser totalmente diferentes con 6 y 7 sentidos. Y anteriormente se ha comprobado, ya sea por estudios mitológicos comparados, acerca de que existieron los gigantes, existieron los Nephilim, existieron los cíclopes, Polifemo, como lo relata la Odisea. Y al final dice algo que es muy cierto, dice que todo lo que va a suceder ya está escrito en los libros secretos, los cuales no son declaraciones nada inciertas, sino totalmente verdaderos, como los libros civilinos que estaban ocultos, solo para el entendimiento de unos pocos. Excelente. Gracias, Ernesto. Muy bueno para tenerlo presente. O sea, por eso es que, y yo quería justamente agregar, comentar que en la Sociedad Teosófica, esto es un estudio de teosofía, que es promovido por la Federación, ¿verdad? Hacemos estudios del compendio, en forma libre los que nos unimos a este estudio, y lo publicamos en los canales propios de la Federación, y ahí está la parte más, podríamos decir, representada a través de una institución. Pero hacemos un estudio teosófico con miembros y simpatizantes. Pero una cosa a destacar dentro, creo yo, y que hay que mencionarlo aquí respecto a la Sociedad Teosófica, es que uno de sus pilares son la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento nos dice que cada miembro no está obligado a aceptar o a creer algo, a no ser que, y es lo que nos decía Blavatsky antes, a no ser que empiece a reflexionar, a meditarlo, a comprobarlo por sí mismo, entonces se convierte en una verdad para sí. Entonces, hoy día, claro, aquí hay libros, acá dice Blavatsky, hay libros secretos, hay declaraciones, hay libros sabios antiguos, pero requiere que el desafío de cada uno, en este proceso evolutivo, de investigar, corroborar y ver la verdad contenida en cada uno de ellos. Pero no se trata de que somos creyentes de algo, sino que investigadores, y esas investigaciones que nos hace realmente estar seguros como la vida misma, también nos transforma, nos cambia, creo yo, como en nuestro paradigma, nuestra concepción de cómo vivir la vida, el día a día, la simpleza de la vida. Ya ese hombre, el ejemplo que dieron el señor, el chofer, el conductor del camión, tenía control del vehículo, tenía control de sí mismo porque ya hay un alma ahí que ha aprendido muchas cosas que nosotros aquí estamos entendiendo. Ernesto, ¿tú quieres agregar algo más, comentar algo más, hermano? Así, una pequeña acotación acerca de que ella le responde a los científicos. ¿Cómo lo sabéis? Si vuestra experiencia solo se limita a unos pocos miles de años. Y da esa comparación a menos de un día en la edad de todo el género humano. O sea, tampoco. Y ellos se creían que estaban en el máximo episodio de su inteligencia, los científicos. Y a los tipos presentes de nuestro continente, ya hemos sabido por evidencia científica que no solo en la isla de Pascua están las famosas estatuas, sino que se han encontrado bajo el agua. Así que estas son evidencias científicas de que estos eran picos de montaña de ese gran continente que nos habla de la Lemuria. Y lo mismo con los atlantes. Se han encontrado muchas ciudades bajo el agua, ya sea en Egipto o en ciudades mayas en el Golfo de México bajo el mar. O sea, son evidencias científicas que los continentes han variado, igual que el género humano. Gracias, gracias. Lo que tú acabas de decir es que ya podemos decir hoy, 25 de junio del año 2023, en pleno siglo XXI, es que ya por lo menos podemos decir, sí, hubieron otras civilizaciones sepultadas ya por estos cambios del movimiento de la Tierra, que sabemos que incluso aquí en el mismo libro, en la Doctrina Secreta, nos habla de eso, de que todo está en movimiento, como también la Tierra está en movimiento, y los cambios que tienen que ser los que han habido y los que vienen por venir. Entonces ya es un hecho y ya por lo menos podemos dar fe de que existe una cuarta raza. Gracias Ernesto. Gracias. Teresa, adelante, por favor.
Sí, voy a introducir algo más. Es que yo cuando entré en la Sociedad Teosófica hace 22 años, pues no entendía nada, porque todo era estudiar, todo era estudiar, todo era estudiar. Yo no entendía por qué, nada más que se estudiaba, ¿no? Y es verdad que la Sociedad Teosófica ha dado un cambio rotundo, ha abierto mentes, ya no solo estudiar. Y cuando la mente se abre, no se queda uno con las palabras escritas, muertas que le llamo yo, palabras muertas, ¿no? Sino que empieza a vislumbrar algo. Yo no te podría decir, porque no lo sé decir. Hay algo en nuestro corazón, el amor. Como ese señor con esa persona que habéis comentado, ¿verdad? Un abrazo, una persona que ves. Qué simple parece, ¿verdad? Pues eso es lo más bello que es cuando se da de verdad. Y después, lo que decís todo, que a mí me encanta, todos somos uno, todos estamos relacionados. Y lo que yo haga mal en la vida le perjudico a todo lo que está a mi alrededor y más lejos. A ver si somos ya verdaderamente estudiantes de teosofía y no nos quedamos solamente con nosotros, con nuestra familia, sino con lo que está a nuestro alrededor y mucho más allá. Porque en ese momento creo que se va a conocer lo que es paz interior, que mucha gente no sabe lo que es. Ojalá la teosofía siga como va, dando esos pasos tan grandes y comprometiéndose en la vida. Gracias. Gracias. Para finalizar el día de hoy, voy a hacer lectura de o a Víctor, le podemos pedir a Víctor que lea este párrafo. Quise traer a colación, o no a colación, se dice, quise poner esta cita del tomo 1 de la Doctrina Secreta, en la versión digital original en inglés, página 691, porque nos habla sobre las rondas, sobre el ciclo, y de alguna manera recordar que de que hoy día la humanidad comienza ese arco ascendente. Estamos en la quinta raza, quinta subraza, comenzando el arco ascendente y por lo tanto todo lo que hacemos y que intentamos hacer en estos estudios y todos alrededor del mundo en los distintos tipos de caminos, van a lo mejor en esa misma línea. Y como estamos haciendo un estudio del compendio de la doctrina secreta, y estamos intentando, ¿verdad?, abrir nuestra mente, creo que esta cita la tenía para esa parte. Entonces, Víctor, por favor, ¿podrías leerla para cerrar con esto? Y recordar... Domingo 25 de junio de 2023. Ningún metafísico o teósofo podría objetar estas verdades, las cuales están todas incorporadas en las enseñanzas esotéricas. Hay una predestinación en la vida geológica de nuestro globo, como en la historia, pasada y futura, de razas y naciones. Esto está estrechamente relacionado con lo que llamamos karma, y karma está con letra cursiva, y los panteístas occidentales, némesis y ciclos, entre comillas. La ley de la evolución nos lleva ahora a lo largo del arco ascendente de nuestro ciclo. Ahora viene una frase en letras cursivas. Cuando los efectos se fusionarán una vez más, y vuelve a la letra, y volverán a ser las causas, entre paréntesis, ahora neutralizadas, y todas las cosas afectadas por las anteriores habrán recobrado su armonía original. Este será el ciclo de nuestra ronda, entre comillas, con mayúsculas,
especial, un momento en la duración del gran ciclo o el Mahayuga. Página 691 de la doctrina secreta, tomo 1. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Voy a cerrar con la meditación de Annie Besant. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Hemos terminado el estudio de la doctrina secreta, del compendio de la doctrina secreta, y aún no he terminado de grabar, solo para informarles, recordarles que hoy 25 de junio tenemos la actividad de la Orden Teosófica de Servicio, la oración de sanación. En este caso va a ser dirigida por la hermana Ligia Montiel. La sala se abre a las 5:45 para quienes quieran inscribir el nombre del enfermo, pero se abre a las 5 de la tarde, hora de México, para quienes quieran continuar con los ejercicios físicos para mejorar la vista ocular. Eso, voy a detener la grabación y gracias.